Porque a uno se le da palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas, pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos se nos dio a beber de un solo Espíritu. 14. Pues el cuerpo no consiste de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, porque no soy mano, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Y si la oreja dijera, porque no soy ojo, no soy parte del cuerpo, ¿por eso no sería parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oreja, ¿dónde estaría el olfato? Pero ahora Dios ha colocado a los miembros en el cuerpo, a cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros y a la vez un solo cuerpo. El ojo no puede decir a la mano, no tengo necesidad de ti, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de ustedes. Muy al contrario, los miembros del cuerpo que parecen ser los más débiles son indispensables. Además, a los miembros del cuerpo que estimamos ser de menos honor, a estos los vestimos aún con más honor, y nuestros miembros menos decorosos son tratados con aún más decoro. Porque nuestros miembros más honrosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que todos los miembros se preocupen los unos por los otros. 26. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se conduelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros se gozan con él. Ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros suyos individualmente. A unos puso Dios en la iglesia primero apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, después los que hacen milagros, después los dones de sanidades, los que ayudan, los que administran, los que tienen diversidad de lenguas. ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Acaso todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Acaso hacen todos milagros? ¿Acaso tienen todos dones de sanidades? ¿Acaso hablan todos en lenguas? ¿Acaso interpretan todos? Con todo, anhelen los mejores dones, y ahora les mostraré un camino todavía más excelente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites ahora disponer nuestra mente, corazón, nuestra vida a meditar en tu palabra. Señor, tu palabra es el alimento para nuestro espíritu. La necesitamos, Señor, la anhelamos, la deseamos. Dice tu palabra, como niños recién nacidos, deseamos esta leche espiritual no adulterada. Ayúdanos, Padre, a discernir correctamente. Ayúdanos a asimilar y meditar en tu palabra para practicarla, para que se encarne en nuestra vida y de esta manera tener la sabiduría, tener todas las herramientas para tomar decisiones que te honren y para vivir una vida que te honre a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, entonces seguimos hablando, tratando el punto y el tema de los dones espirituales. Hace 15 días iniciamos con este gran tema de dones y veíamos que aquí el capítulo 12 de 1 Corintios dice, el apóstol Pablo: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones.
estuvimos hablando precisamente de la importancia de conocer estos dones, de centrar toda la actividad de dones y de servicio en Cristo. Ahora vamos a estar analizando y describiendo alguna definición de qué significan los dones espirituales. La próxima semana estaremos viendo el capítulo 13, que se conoce de 1 Corintios, se conoce el capítulo del amor. Pero ¿en qué contexto está el capítulo del amor? Los dones espirituales. Y luego en 2 semanas estaremos hablando del capítulo 14 de 1 Corintios, que precisamente habla de la práctica de 2 dones muy controversiales, que son la profecía y el don de lenguas, ¿sí? Y que es importante que nosotros podamos conocer, que nosotros podamos entender. ¿Recuerda la clasificación de los dones? Había unos dones de ministerio, había unos dones de manifestación, que eran los más controversiales, los más polémicos, y estaban los dones de soporte, que le llamamos, o de servicio. Y entonces los dones de manifestación regularmente son los que tienen los grupos carismáticos, que nosotros no somos un grupo carismático, es decir, no promovemos desde el púlpito los milagros, las sanidades, las lenguas, ¿qué otra cosa? Todo esta, ¿qué significa la palabra don? Más bien, ¿cómo es la palabra griega? Carisma, ¿verdad? De ahí viene la palabra carismático. Que nosotros, obviamente, entendemos que Dios sigue manifestándose sobrenaturalmente. Cuando una persona viene a Cristo es un milagro. Cuando nosotros pasamos a dar testimonio de la sanidad de alguien de manera milagrosa, de la restauración de un matrimonio, de alguien que sale de las drogas de una manera espectacular, etcétera, son milagros que Dios sigue haciendo, sanidades, etcétera. Creemos en los milagros y en las sanidades, pero aquí estamos hablando de dones que se le otorgan a ciertas personas creyentes que dicen: Dios me ha dado el don de milagros, o Dios me ha dado el don de sanidad. Y están ahí. Entonces hay 2 posturas. ¿Se acuerdan que les comenté las 2 posturas? Están los cesacionistas y los continuistas. Con respecto a los dones espectaculares de manifestación, dones milagrosos, hay un grupo que dice: estos dones cesaron desde el momento que se cerró el canon con el Apocalipsis. A partir de ahí ya Dios no otorga dones a personas de esta manera. Los continuistas dicen: Dios sigue dando dones, Dios es soberano, la palabra de Dios sustenta, y aquí en 1 Corintios dice: anhelen pues los dones mejores, y yo les voy a enseñar un camino más excelente. ¿Cómo terminamos? ¿Sí? Entonces vamos a estar pensando de esta manera. ¿Alguien me dice la definición de los dones que dimos hace 15 días? ¿Qué es un don espiritual? ¿Se acuerda? Recuerde, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dijo: no quiero que ignoren acerca de ¿qué? De los dones espirituales. Ahora, todo cristiano debe saber que es un don espiritual para poder moverse, servir, encontrar un propósito, un llamado de Dios. El llamado de Dios para nuestra vida, primeramente para ser sus hijos. Dice la palabra de Dios, cuando Jesús escogió a los 12, dice: y escogió a 12 en primer lugar, ¿para qué? ¿Para qué? Para que estuvieran con Él. Llamó a 12 para que estuvieran con Él. Esta relación, esta necesidad de estar relacionándonos con amigos, con personas, etcétera, para que estuvieran con Él. Y luego, ¿para qué más? Para enviarlos a predicar. Es decir, el Hijo de Dios, el discípulo de Cristo, primeramente tiene que tener una relación con Dios, y en segundo lugar tiene que tener un propósito en la vida. ¿De qué? O sea, ya encuentra el propósito en conocer a Dios, ahí está, pero el propósito de poder ser útil en las manos de Dios. Y esto es a través de los dones espirituales que el Espíritu Santo otorga a cada creyente. Cada uno de los que ha reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador tiene por lo menos un don espiritual, y Dios dice: te lo he dado para que tú puedas ser útil. Entonces, un don espiritual es capacidad sobrenatural, ¿sí? Una capacidad sobrenatural dada por Dios
dirigida por el Espíritu Santo para que la iglesia cumpla su propósito en esta tierra. ¿Estamos de acuerdo? Y el propósito de la iglesia en esta tierra apunta a dos áreas específicamente. Los dones espirituales, el servicio, todo lo que hacemos aquí, los sugieres, los maestros, los que predicamos, los pastores, etcétera, todos debemos apuntar a dos cosas. ¿Cuáles son? No se me vaya a confundir y no vaya a andar haciendo cosas equivocadas. Dos cosas. ¿Cuáles son? Edificar a la iglesia. Cuando alguien está sirviendo y no está edificando, pues hay que tener cuidado. Uno, edifica a la iglesia, ayuda a crecer, le enseña, le motiva, le exhorta a obedecer a Dios. ¿Y la segunda? La segunda, alcanzar a los nuevos, a los no creyentes. ¿Sale? Alcanzar a los no creyentes. Cuando hacemos algo y los no creyentes se alejan por culpa nuestra, por lo que estamos haciendo, pues entonces ese don espiritual dirigido por el Espíritu Santo, como que lo dudamos, ¿no? Si las personas, ahorita vamos a ver algunos ejemplos de qué puede alejar a las personas. Vamos a ver tres cosas rápidamente aquí en este pasaje que acabamos de leer del 8 al 31. Primeramente, hablar de los dones espirituales es dejar que el Espíritu Santo nos capacite. Usted puede ver del versículo 8 al 11 cuántas veces aparece la palabra Espíritu en relación al Espíritu Santo. Dice el versículo 8 precisamente, ¿y qué dice? ¿Qué dice? ¿Por medio de quién? ¿Quién es el que da los dones? El Espíritu Santo. ¿Cuántas veces aparece del 8 al 11 que el Espíritu es el que da los dones? Yo puedo contar 5, ¿verdad? 5, Miguel, también. 5 veces. Cuando algo está repetido, pues es importante. Cuando hay un énfasis de una palabra, de una frase, significa que Dios dice, pon atención en eso. Pon atención en lo que te estoy diciendo, porque es el Espíritu el que capacita. Entonces, es dejar que el Espíritu Santo nos capacite. ¿Qué significa eso? Tener relación con el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Dejar que el Espíritu Santo venga y me llene. Me llene. ¿Qué significa eso? En el momento de que usted reconoció a Jesucristo como su Señor y Salvador, en ese momento el Espíritu Santo vino a su vida. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O en qué momento vino el Espíritu Santo a su vida? ¿Cuál es el requisito para que el Espíritu Santo venga? Arrepentimiento de tus pecados y fe en el Señor Jesucristo. En el momento que tú tienes estas dos actitudes, arrepentimiento y fe, porque no es por obras, en ese momento el Espíritu Santo viene a tu vida y comienza, es el momento de la salvación, que también le llamamos regeneración, que también le llamamos nuevo nacimiento, que también le llamamos ¿cómo? Justificación, ¿sí o no? Todo esto sucede en un momento, en el momento de la salvación. Y en ese momento el Espíritu Santo nos capacita para hacer lo que antes no podíamos hacer. Nos capacita para experimentar la verdadera paz, el verdadero gozo, para poder experimentar y conocer el verdadero amor, que es conocer a Dios. Que conoce a Dios sabe que es el amor, porque Dios es amor. Dios es el amor, Él no te da amor, Él se da a sí mismo y Él es el amor. Él no te da el gozo, Él no te da la paz, Él es la paz, Él es el gozo. De esta manera entonces el momento de la salvación es cuando uno comienza a vivir una vida distinta, se le cae una venda de los ojos
qué estaba haciendo, dónde andaba, pero ¿por qué no conocía antes a Dios en mi vida? ¿Por qué estaba yo perdido? Bueno, suceden tantas cosas que ahora lo único que uno quiere es conocer de Dios, conocer más de Dios. Dice el apóstol Pablo, ahora lo que yo conocía, lo que yo tenía, lo tengo por basura, con tal de conocer más a mi Señor Jesucristo. Y este es el anhelo que todo creyente, que todo hijo de Dios necesitamos tener. Pero juntamente entonces con este tiempo de salvación, viene un tiempo de capacitación donde el Espíritu Santo viene. Y hay otro concepto, otra frase, a ver, explíquenmela. Una cosa es ser bautizados con el Espíritu Santo en el momento de la salvación, y otra cosa es ser llenos del Espíritu Santo. No, fíjense, ¿dónde dice? No os embriaguéis, dice creo que en Tesalonicenses. No os embriaguéis, no se emborrachen con vino, en lo cual hay. ¿Qué significa disolución? Un borracho se desinhibe, ¿no? Una persona es bien tímida, casi no habla, pero se echa unas copas. ¡Ah! ¿Sí o no? ¿Sí? Hay disolución. Bueno, es para explicarte la palabra disolución, ¿no? Porque sí, o sea, se le quita la pena, se le quita la vergüenza, o se vuelve agresivo, o se vuelve alegre, o se vuelve platicador, y ujule, no, todo le pasa con unas copas encima. No se embriaga, ¿por qué? Porque el vino le tiene controlado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. El vino le tiene controlado. Por eso dice, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Más bien, dice el apóstol, sean llenos, sean controlados. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Ya? ¿Más o menos? Ok, entonces, eso es otro concepto. Ser llenos del Espíritu Santo. Ahí les va otra. ¿Cuántas veces una persona puede ser salva en la vida? Una sola vez. ¿Cuántas veces una persona puede ser llena del Espíritu Santo? ¿Cuántas? Como siempre. Muchas veces puede ser llena del Espíritu, dejarse controlar. En el momento que Dios, el Espíritu Santo, ya soy cristiano, ya soy salvo, pero el Espíritu Santo me muestra que hay orgullo, que por ahí hay celos, que por ahí hay envidia, que por acá hay soberbia. Entonces son áreas que tengo que ir dejando que el Espíritu Santo controle, y es dejar que el Espíritu Santo llene mi vida. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces, todos los días, usted puede estar pidiéndole a Dios que le llene con su Espíritu para que usted pueda tener una vida cristiana totalmente dirigida y gobernada por el Espíritu Santo. Por eso estamos hablando entonces de esta llenura del Espíritu donde Él nos capacita. Y aparece aquí la palabra, el Espíritu, de los versículos 8 al 11, 5 veces como un énfasis. El Espíritu, para dar libertad al Espíritu, para dejarnos en las manos del Espíritu. Se requiere de tu voluntad, hermano. ¿Quieres que el Espíritu Santo te capacite? Pídeselo. ¿Qué dice el versículo 31? El versículo 31, la segunda parte de nuestro pasaje. Dice, anhelen, o ¿cómo dice su versión? ¿Qué dice cómo dice la actual? Lenguaje actual. Versículo 31. En lugar de anhelen, ¿hay alguna otra palabra? Procurad, desear. ¿Qué? ¿Desear qué? Los mejores dones. Entonces, ¿qué se requiere? La voluntad. Pedírselos. Dejar que el Espíritu te capacite. Dejar que el Espíritu te dé la habilidad para la cual tú has sido llamado. ¿Cómo vas a saber si eres maestro si no te pones a enseñar? ¿Cómo vas a saber si no eres misionero o evangelista si no compartes la palabra de Dios?
Necesitamos nosotros tener una buena voluntad. ¿Conoce a personas que no tienen buena voluntad para hacer lo correcto? O sea, cuando una persona no tiene voluntad, ¿qué se le puede hacer? Cuando una persona, es decir, cuando una persona no quiere, ¿a fuerzas? Puede ser a fuerzas, pero ¿es lo correcto? Tiene que ser de buena voluntad, con una bonita actitud. Por eso dice, desead, procurad, anhelar, con gusto, Señor, lléname de los dones que tú quieras. Dime dónde puedo servirte. Tú me salvaste. Yo estaba muerto, me diste vida. Estaba perdido, me encontraste. Tú me ofreces vida eterna. Dime, Señor, en qué puedo servirte. Dime dónde voy a encajar en el cuerpo de Cristo para poder proclamar tu preciosa palabra, para poder poner un granito de arena. Esto es lo que está diciendo el apóstol precisamente cuando él dice que el Espíritu es el que da. Pero ¿a quién le va a dar? ¿A quién le va a dar? Al que esté dispuesto. Aquí está la clave. Al que esté dispuesto. Y yo sé que muchos de nosotros tal vez ignoramos esa parte de que cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, Dios nos ha capacitado y tal vez por ahí está escondido, tal vez por ahí está apagado la habilidad sobrenatural, la capacidad del espiritual, de los dones que Dios te ha dado, están apagados por ahí, pero lo que Dios quiere es una buena voluntad para que tú puedas ser capacitado. Y tu voluntad dispuesta para decirle al Señor, dame de ti. Yo puedo hacer cosas en mis fuerzas, en mi inteligencia. Puedo pararme aquí al frente, estudiar 2, 3, 4, 5 libros de teología, pararme aquí y predicar. Pero si no soy dirigido por el Espíritu Santo, vamos a ver la siguiente semana, es solo ruido nada más. No hay un impacto, no hay vidas transformadas. Se requiere la obra del Espíritu Santo para que las personas puedan entender cuál es la voluntad de Dios. Así es de que todo lo que hagamos procuremos que sea dirigido por el Espíritu Santo. Se necesita disponer la vida, se necesita estar dispuesto a que Dios use mi vida. No se puede cumplir la obra de Dios si no es a través del Espíritu Santo obrando en los creyentes. No se puede llevar una gran comisión hasta lo último de la tierra si no es a través de creyentes que tengan buena voluntad. El Espíritu Santo a la fuerza no te va a llevar. Pero yo sé que tú en tu corazón escuchas la voz del Espíritu Santo que te está diciendo, es el tiempo. Es el tiempo. Es el tiempo. ¿Cuándo? Hoy. Es el tiempo. En segundo lugar, ya vimos que en primer lugar es dejarnos que el Espíritu Santo nos capacite, poner nuestra voluntad. Aparece 5 veces en estos versículos la palabra Espíritu es el que da. El Espíritu es el que da, capacita. En segundo lugar, dejar que el Espíritu Santo nos use. Bueno, Señor, yo anhelo que me des el don de presidir, ¿no? De liderazgo. Dame el don de liderazgo, Señor. Y el Señor dice, ahí está. ¿Ahora qué tengo que hacer? Usarlo. Usarlo. Trabajar. Servir. Actuar. Ya le dije que me dé fe, pero si no caminas. Ya le dije que me dé el don de maestro de niños. Pero si no estás dispuesto a llegar temprano, pero si no tienes un compromiso, pero si quieres tener una vida de cristiano light, cristiano a la secreta, o ¿cómo le llamo? ¿Quieres seguir una vida así? Pero quieres que Dios te llene, ¿quieres que Dios te bendiga?
pero quieres tener una vida a tu manera. ¿Quieres que Dios te sane? ¿Quieres que Dios te dé un trabajo? ¿Quieres que Dios te cuide? Pero quieres tener una vida a tu manera, sin servicio, sin compromiso. Ahí es donde ya la palabra de Dios entonces comienza a inquietarnos y la palabra de Dios comienza a incomodarnos, porque lo que quiere el Espíritu Santo es que salgas de tu comodidad, que salgas de esta situación en la cual no estás produciendo, no te estás multiplicando, no estás predicando, no estás haciendo discípulos, no te estás capacitando en los niveles, etcétera. Ahí es donde entonces, ¿cómo? Quieres la bendición, pero no quieres pagar un precio. Quieres que venga gratis porque Dios es bueno, pero no quieres tú dar nada. Y nos convertimos en una iglesia consumista, en una iglesia que recibe, en una iglesia que solamente quiere que le den, en una iglesia que solamente está buscando y llega y entra por esas puertas a ver qué le gusta, a ver qué le dan, a ver si el pastor se preparó, a ver si el grupo de alabanza ensayó, a ver si los maestros allá de los niños son capaces de dar clase a los niños. Y venimos a criticar y venimos a ver qué hacen los demás, porque somos consumistas. Y Dios quiere que quitemos esa mentalidad, que quitemos esa actitud y que tengamos una mentalidad de ofrecer, de dar, de entregarle a Dios, porque Él ya nos bendijo, porque Él ya nos dio de su Espíritu Santo, nos capacitó. Ahora yo quiero dar, Señor, yo quiero dar. Y vamos a analizar entonces algunos dones. ¿Qué le parece? Porque aquí, ¿cuál es el primer don que usted ve por ahí que aparece? De los versículos 8 al 11, tenemos algunos dones espirituales. ¿Cuál es el primero que aparece en su Biblia? Sabiduría. Sabiduría. Hay personas sabias y Dios nos invita a ser sabios, pero estamos hablando de otra cosa, del don que se le da a una persona que se caracteriza por ser una persona sabia. Pero ¿cómo puedo saber si soy una persona sabia? ¿Qué es sabiduría? Es la capacidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo para saber cómo manejar una situación dada. La persona que tiene el don de sabiduría sabe cómo llegar al fondo de un problema rápidamente. ¿Conocen a una persona sabia en la Biblia? Salomón. ¿Quién le dio la sabiduría a Salomón? Dios, el Espíritu Santo. Es decir, un don espiritual, escúchame bien, es el Espíritu Santo obrando a través del creyente. Es algo sobrenatural, es algo que va más allá de lo común, es algo que va más allá del conocimiento o sabiduría que se pueda adquirir en los libros o en las universidades o en la escuela de la vida, con tanta experiencia. Es la sabiduría de Dios, es la sabiduría del Espíritu. ¿Conoce a una persona sabia que tenga el don de sabiduría? Algo más allá de lo común, algo sobrenatural. ¿Conoce usted actualmente a una persona llena del Espíritu Santo que tenga el don de sabiduría? ¿Sí o no? ¿Lo conoce? ¿Su esposo? ¡Ay, híjole! ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Su esposa es una mujer llena de sabiduría. ¿Sí, maridos? ¿Su esposa es sabia? La mujer sabia edifica, pero la necia, lo contrario de sabio, necio. Pero habla de la sabiduría común. Pero aquí, cuando estamos hablando del don, es algo más allá, algo más de lo común. Está por encima. ¿Ustedes creen que Salomón se distinguió en su tiempo? Por su sabiduría. ¿Y de quién venía la sabiduría? ¿Era meramente de Salomón? ¿Pero usted cree que Salomón se sentó, puso sus ojos en blanco y recibió la sabiduría? ¿Qué tuvo que hacer Salomón? Buscar, trabajar, investigar, estudiar, viajar,
No se quedó quieto. Dios le da la sabiduría, claro, pero nosotros necesitamos actuar, salir de nuestra comodidad, buscar cómo Dios quiere bendecirte, si no es a través de la acción, la fe en acción. ¿Cuál es el siguiente don? Bueno, ya más o menos se entiende qué es la sabiduría, ¿o no? ¿O nos quedamos igual? Siguiente don. ¿Sanidad? ¿Segura, Martita? Ciencia. ¿Alguna otra palabra? Conocimiento. ¿Sí? Ciencia, conocimiento, es lo mismo. El conocimiento, palabra de ciencia, de conocimiento. ¿Usted conoce a alguna persona que usted está leyendo la Biblia y dice, no le entiendo nada, y el Espíritu Santo está en mí y no le entiendo nada? Y viene otra persona que se acaba de convertir, que nunca había abierto la Biblia y de repente la lee y le entiende. ¿Qué pasó ahí? El don del conocimiento o de la ciencia. La palabra de ciencia o conocimiento es la revelación sobrenatural, o es la capacidad sobrenatural dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo en un momento específico de revelación. Revela ciertos hechos de la mente de Dios y verdades escondidas con respecto al tiempo pasado, al tiempo presente, de personas, lugares y cosas. Una persona con el don del conocimiento, de la ciencia, y no solamente de la palabra de Dios, no solamente para discernir las profundidades teológicas del pensamiento de Dios, sino de todas las áreas. Usted puede pensar en personas que aprenden rapidísimo, que comprenden las cosas rapidísimo, que pueden discernir un problema rapidísimo, matemático, físico, biológico, lo que sea. ¿Sí o no? ¿Usted conoce a alguien que tenga este don? Don del conocimiento o de la ciencia. Personas eruditas, personas que son expertas en cierta área, pero son espirituales, dirigidas por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Edificar a la iglesia, que los no creyentes se conviertan. Y ahorita vamos a ver el don de profecía, que tiene 3, ¿verdad? Lo que decían, exhortar, edificar, exhortar, y había otra. Don de conocimiento. ¿Qué sigue en su Biblia? Fe. La fe como un don. No, o sea, todos tenemos fe. A ver, levante la mano, ¿quién tiene fe? ¿Quién tiene fe aquí? Ahora bájela. ¿Quién tiene el don de fe? ¿Ah, verdad que es distinto? ¿Sí? ¿Es distinto? Bueno, vamos a ver. La fe como un don es diferente a la fe que salva, la que hablamos ahorita de la salvación. Y es diferente a la fe que es fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerda? Gálatas capítulo 5, 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Amor cómo? Ahí viene la fe. Ahí viene la fe. Ese es el fruto del Espíritu. Pero el don del Espíritu, el don de la fe es otro. Entonces, es la facultad, habilidad o capacidad dada por Dios y dirigida por el Espíritu Santo de aferrarse a Dios en oración, rogando durante años por la conversión de algún ser amado. Un ejemplo. Es la confianza de haber percibido la voluntad de Dios que lo capacita a uno para actuar como si el hecho hubiera ocurrido ya, como dice Hebreos capítulo 11, ¿verdad? ¿Usted conoce a una persona que tenga el don de fe? Que esté por encima de lo común, que sea llena del Espíritu Santo y su fe haga que la gente no creyente se convierta o que la iglesia sea edificada con ánimo. No te preocupes, Dios te va a conceder tu petición. Y uno dice, pues yo no creo. Y la persona de fe dice, créelo, porque así será. ¿Conoce a alguien
¿Que tenga el don de fe? ¿O no conoce a nadie? Ni a sabios, ni a conocedores, ni a gente de fe. Pues ¿con quién se junta? No. Bueno, sigamos, porque ya vienen algunos dones buenos. ¿Cuál don sigue? Sanidad. Don de sanidad. Es la capacidad sobrenatural dada por Dios, dirigida por el Espíritu Santo, para servir como intermediario humano a través de los cuales Él se complace en curar la enfermedad, restaurar la salud, aparte del uso de los medios convencionales, es decir, de manera milagrosa. En el griego, como en la traducción al español, dones de sanidades está en plural. ¿Sí está en plural ahí? Dones de sanidades. Por eso algunos consideran que esto significa que existe una variedad de formas de este don. Por ejemplo, Felipe, en el libro de los Hechos, sanaba cojos y paralíticos, nada más. En Hechos 8. La persona con el don de sanidad no puede manipular a Dios. No tiene el poder de vaciar los hospitales, ¿o sí? Si tiene el don de sanidad, entonces vamos al hospital y que ore por los enfermos. Tiene el don. ¿Y qué pasará con los enfermos? Sanarán. A menos que Dios pues decida hacerlo de esa manera. ¿Usted conoce a alguien con el don de sanidad? ¿De esta manera? ¿Permanente? Ahora, ahí va otra vez, lo vuelvo a repetir. ¿Dios sana milagrosamente hoy en día? ¿Dios sigue haciendo milagros, sanidades, prodigios y señales en medio de su pueblo? Ahora, ¿este don puede decir a alguien, a alguna persona, yo tengo ese don? Pudiera ser, ¿no? Pudiera ser, vamos a estar abiertos a eso. Vamos a estar abiertos a eso. Que alguien diga, yo tengo el don de la sanidad. Es que me dijeron que yo tenía un don, no sé cuál es, pero tenía un don. ¿Dónde te lo dijeron? En un cuarto y quinto paso. ¿No? Andaba ahí en Catemaco, andaba en Catemaco y me dijeron que yo tengo un don. ¿Será? Don espiritual, don del Espíritu Santo. Edifica la iglesia, hace que los no creyentes crean. Recuérdelo eso siempre. Siempre. Si alguien dice tengo el don de sanidad, es una persona de buen testimonio, que tiene sabiduría, como las características del libro de los Hechos, los diáconos. Lleno de sabiduría, lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio. Una persona que está integrada en una iglesia y que sirve en la iglesia, que tiene a su familia de una manera correcta, que no tiene vicios, que habla correctamente, que predica la palabra, etcétera. Porque si viene alguien y dice tengo el don de la sanidad, pero no pertenece a ninguna iglesia cristiana, pudiera ser, no se congrega, porque Dios está en todo lugar. ¿Cómo ve? Entonces, Cristo murió ¿por quién? Por la iglesia. Y dice, edificaré, ¿qué dice Cristo? Mi iglesia. Y por eso le dio las llaves a Pedro. ¿Sí o no? Edificaré mi iglesia. La iglesia es importante. La iglesia es el medio por el cual Dios quiere que la palabra sea extendida, la palabra sea predicada. ¿A través de quién? De la iglesia. Cristo viene en Apocalipsis, ¿por quién? Por su iglesia. Entonces, ¿cómo alguien puede decir que la iglesia no es importante? ¿Será dirigido por el Espíritu Santo? Dios está en todo lugar, ¿es verdad? Esa persona dijo la verdad. Dios está en todo lugar. Dios no está aquí para adorarle nada más aquí. Le puedo adorar en mi casa. Oh, sí, pues claro. ¿Quién puede negar eso? Pero que está diciendo que la iglesia no es importante. Está diciendo que en la iglesia no hacemos equipo para poder proclamar de una manera más fuerte la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando de los dones, estamos hablando del contexto de los dones.
de personas que de repente por ahí salen y dicen yo tengo un don, pero no sirven en la iglesia, no llegan temprano, no se sujetan a una autoridad, andan haciendo fraudes, andan mintiendo por allá, pero vienen a la iglesia o levantan su mano diciendo Dios me dio un don. Bueno, sí te lo pudo haber dado, claro que sí, no podemos negarlo, pero el don espiritual es para hacer, edificar, exhortar, animar a los creyentes, no para desanimarlos. Para que los no creyentes digan, wow, yo quiero ser como él, yo quiero tener una familia como él, yo quiero que él me enseñe lo que sabe. Así debe de ser ejercido un don espiritual que sea atractivo. ¿Por qué? Porque es Cristo a través del creyente. El don espiritual es Cristo manifestándose a través de los creyentes en la iglesia. Bueno, ¿qué otro don sigue? Ya estamos entrando en los dones buenos. ¿Cuál don sigue? Milagros. Milagros. ¿Conoce a alguien que tenga el don de milagros? ¿Cuál será la diferencia entre orar por un enfermo y que se levante, o un milagro diferente? Levantar a un paralítico no es sanidad, es un milagro. Bueno, hablando de sanidades, Hechos 5 del 12 al 16, vamos a Hechos. Vamos a regresar un poquito, el don de sanidad, para que te quede un poquito más claro qué es el don de sanidad. Hechos 5 del 12 al 16. Hechos 5, 12 al 16, léalo ahí y dígame qué observa. ¿Sí sabe dónde está Hechos? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Hechos 5, 12. ¿Qué dice acerca de las sanidades? ¿Por medio de quién? De los apóstoles, de tal manera que, ¿qué dice ahí en el 16? Bueno, que sanaba, ¿no? Y todos eran sanados. También por ahí el apóstol, bueno, vamos a Hechos 19. Los apóstoles en el capítulo 5 dice que sanaban. En el apóstol Pablo en capítulo 19, 11 y 12. 11 y 12. El apóstol Pablo hacía casas de campaña, tenía su herramienta, tenía sus pañuelos con que se limpiaba el sudor y estaba ahí, y de repente la gente traía a los enfermos y el apóstol Pablo los sanaba. Hechos 19, 11 y 12. ¿Sí dice que aún agarraban los pañuelos? Bueno, en el capítulo 5 dice que aún querían tocar la sombra de Pedro, ¿no? La sombra de Pedro, y al tocar la sombra, ¿será que sí sanaban? ¿O es una exageración? Bueno, en el capítulo 19. Claro, ¿quién los hacía los milagros? Dios por la mano de Pablo. Pero el pañuelo. ¿Y qué pasaba con ellos? O sea que se sana a través de objetos, como fetiche. Por eso Pare de Sufrir vende astillas de la cruz de Cristo. Porque si usted compra una astilla de la cruz, hace una crucesota, ¿no? Enorme. ¿De qué? El manto. Así, el manto sagrado. Un pedacito del manto sagrado, ¿alguien lo quiere? 1,000 pesos. Y usted lo toca y va a ser sanado. O agua del Jordán, pues el Jordán ya se secó, pero ellos siguen vendiendo agua. Bueno, no estamos analizando obviamente el aspecto de lo que dice aquí en la palabra de Dios, pero era el apóstol Pablo. Y dice que Dios era el que sanaba. La fe, ¿qué es lo que Dios necesita para sanar? La fe de las personas, obviamente.
Y a veces sana aunque la persona no tenga fe. ¿Se acuerda cuando trajeron a un paralítico? 4 amigos hicieron un boquete en el techo de una casa, lo bajaron y dice la palabra de Dios que cuando Jesús vio la fe del paralítico, no, ¿la fe de quién? De ellos lo sanó. Aunque el paralítico no haya tenido fe. Así es de que usted puede ser usado por alguna persona que no tenga fe. Para que alguna persona que no tenga fe sea bendecida, sanada, restaurada en su familia, etcétera. Bueno, aquí estamos entonces hablando de las sanidades. ¿Conoce a alguien que tenga el don de las sanidades? Por eso aquí están las dos vertientes, ¿verdad? Se cerró, los apóstoles hacían eso. Pero ya después de que se cierra el canon Apocalipsis, ya no. ¿Alguien conoce a alguien que tenga don de sanidad como Pablo, como los apóstoles? Es complicado, pero por ahí puede alguien levantar su mano y que diga, yo tengo el don. Es adelante. O sea, no vamos a decirle, eres del diablo. No, a ver, pues ponte a orar por los enfermos. Si tiene el don de la sanidad, ¿qué tiene que hacer? Ejercerlo. Y su actuación debe edificar a la iglesia y alcanzar a los perdidos. Cuando ya sucede otra cosa, que la iglesia empieza a polemizar, que la iglesia empieza a dividirse, que si es verdad que yo conozco a esta persona y sé quién es, y etcétera, ya empezamos con problemas, ¿sale? Muy bien, entonces sigamos con el don de milagros. Milagros es el plural de la palabra poder, que en el griego es dunamis. Significa hecho de poder grandioso, sobrenatural, que va más allá de lo que un hombre puede hacer. Es la suspensión sobrenatural de una ley natural. Como por ejemplo, a ver, ¿qué ley conoce usted? La gravedad, ¿no? La ley de la gravedad. ¿Sí? Se rompe la ley de la gravedad y empiezo ¿a qué? A levitar. Ahora, ¿Satanás puede hacer milagros? ¿Puede engañarnos? Tengamos cuidado. Milagros. ¿Quiere ver ejemplos en la Biblia de milagros? Hechos 3, del 6 al 8, viene Pedro y Juan al templo, van a orar. Y ven que ahí en el templo había un paralítico de toda la vida. Dice de 40 años, ¿no? Tenía 40 años paralítico. ¿Es él o no? Es otro. Él, ¿no? En la puerta llamada La Hermosa. ¿A poco ustedes creen que el Señor Jesucristo no entró por esa puerta del templo algún día? Y este paralítico ahí vivía. Ahí pedía limosna. ¿Y por qué Cristo no lo sanó? Porque no sanó a todos. Porque no sanó a todos. Pero cuando venía Pedro y Juan, después de que Jesús había resucitado, ya había ascendido al cielo y estaban los apóstoles predicando en Hechos capítulo 3, dice que venían y que este hombre les pidió dinero. ¿Y qué le contestó Pablo? No quiero oro ni quiero plata, yo lo que quiero es romper la piñata. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate. ¿Y qué hizo este? Se levantó, empezó a brincar y luego se les echó al hombro a ellos y entraron al templo, iba brincando y saltando y demás. ¿Eso es un milagro? ¿Conoce alguna persona que pueda hacer esto? Híjoles, ¿somos incrédulos o algo nos pasa? Porque Dios quiere hacer eso. Por eso el Señor Jesucristo dijo, cuando venga encontraré fe en este mundo. Y por eso dice, si tuvieras fe, como un granito de mostaza o de calabaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, ¿le dirías a esta montaña o a ese árbol, muévete, o a ese árbol, échate al mar? O al revés, ¿no? ¿Cómo era? La montaña, échate al mar, y al árbol, muévete. Y lo haría, dice. Está tremendo.
A ver, otro ejemplo. Ahí mismo en Hechos capítulo 9, 40 al 42. 9, 40 al 42. ¿Quién viene? El apóstol Pedro. Entra a una casa, a una niña que se llamaba Dorcas. ¿Sí? ¿Ya tiene Hechos 9? Hechos capítulo 9 del 40 al 42. Dice que viene el apóstol, bueno, algunos apóstoles, venía Pedro y entran a la casa de una niña que había muerto. Ya había muerto, Dorcas, que también se llamaba Tabita. Y ya estaba muerta. Estaban los familiares ahí llorando. Ya no respiraba, ya no tenía pulso, ya no tenía signos vitales. Ahí estaba la niña muerta. Viene el apóstol Pedro, tal vez recordó lo que hizo Eliseo en el Antiguo Testamento, lo sacó a todos, se arrodilló y le dijo y oró, pero siempre escuchen la dependencia de Dios. Y le dijo a esta niña, a ti te digo, levántate. ¿Y qué hizo la niña? Se levantó. ¿Usted podría entrar a un velorio así? ¿Mandé? Pero si Dios te dice hazlo, ¿puedes escuchar la voz de Dios? Está interesante, ¿verdad? Estamos en una iglesia cristiana donde el hacedor de milagros es nuestro Señor Jesucristo y está en este lugar. Pero nuestra fe es muy débil, muy débil. ¿Dónde milagros? Que alguien por ahí levante su mano y diga, yo tengo el don de milagros. Adelante, ¿no? Adelante. ¿Le vamos a decir que no? No, pues queremos ver milagros. ¿Usted quiere ver milagros para creer? Aquí le va otro dato importante, Jesús hizo milagro tras sanidad, resucitó a los muertos, echó fuera a los demonios, levantó a los paralíticos y demás. Y luego, muchos de ellos, ¿dónde estaban cuando la multitud gritaba, crucifícale, crucifícale? ¿Dónde estaban estos 5,000 que alimentó y luego los 3,000 que alimentó en el momento que Jesús estaba muriendo en la cruz? Solamente unas cuantas mujeres, y entre ellos estaba de los apóstoles solamente Juan. ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban a todos los que sanó? Todos los milagros que él hizo, todas las sanidades, las personas que estaban agradecidas, ¿dónde estaban? ¿Estaban gritando? ¿Usted cree que algunos de ellos gritaban crucifícale? Entonces, milagros, sanidades, son garantía de una vida de fe. Mientras Jesús vino y predicaba, el reino de los cielos se ha acercado, sanaba porque tenía misericordia, pero no vino a sanar meramente, físicamente a las personas. No vino a hacer milagros, pero es el Dios que puede romper toda ley natural. Y vino y nació rompiendo la ley natural. Y resucitó y se fue de una manera sobrenatural. Pero no vino a manifestar que Él puede romper todo ese tipo de leyes. Él vino a buscar el corazón y la fe de todo aquel que quiera creer en Él, para que cuando usted y yo nos muramos, vayamos con Él. Y eso es la fe, eso es lo más importante, antes que las sanidades, antes que se levante alguien de manera espectacular y diga yo tengo el don de los milagros o de la sanidad. Sí, qué bueno que Dios se lo haya dado, úsalo, hermano. Aquí en la iglesia tenemos muchos enfermos, tenemos muchas cosas imposibles, úsalo, edifícanos, que la gente se convierta, hágalo. Estemos abiertos a eso. No le cerremos la puerta ni le digamos eres del diablo. Que lo haga. Pero lo más importante es una vida transformada. Ese es el milagro más grande. El borracho dejó de ser borracho. El mal hablado ahora se comporta de una manera correcta.
El mujeriego ya ahora es una persona responsable, fiel a su esposa y de buen ejemplo para sus hijos. Esos son los verdaderos milagros que Dios quiere manifestar para que el mundo pueda creer. Para que el mundo pueda decir, sí, Dios tiene el poder de transformar vidas. Y yo quiero creer en ese Dios. Y esto es, hermanos, de lo que está hablando el apóstol Pablo aquí precisamente, profecía. Vamos al siguiente, porque son dones espectaculares. Y la gente está buscando lo espectacular. La gente está buscando el show para que las multitudes vengan. Y cuando gente crece en lugares carismáticos y viene a una iglesia como la de nosotros y dice, aquí no se mueve el espíritu, aquí matan el espíritu, no dan libertad al espíritu. ¿Será? Vamos a ver, profecía. ¿Sí es el que sigue profecía en su Biblia? Es un don del Espíritu Santo, obviamente, dado al creyente para hablar una palabra inspirada por Dios y declarar su verdad con valentía. Con el propósito, aquí está el propósito de la profecía: exhortar, consolar y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Qué dice 1 Corintios 14:3? Ahí mismo, adelantito. 1 Corintios 14:3. Muy bien, el que profetiza. Ahora, estamos hablando de dos maneras de aquí de identificar la profecía. El oficio de profeta. Alguien que diga, yo soy profeta, al estilo de Juan el Bautista, al estilo de Elías, al estilo de Isaías en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, al estilo de ¿quién? De Juan el Bautista, que fue el último que entendemos que era el estilo de ellos. Que tenga el ministerio, el oficio de profeta. Que Dios le haya, tú eres mi profeta y a ti te encargo que digas eso. Fíjate, ¿hay oficio de profeta en el Nuevo Testamento? ¿Sí hay? ¿O no? ¿Sí? A ver, vamos a ver qué dice Hechos 11, 27 y 28. Hechos 11, estamos en Hechos y 1 Corintios 12. Hechos 11, 27 y 28. ¿Qué hora son? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que es la 1:15? ¡Ja! ¿Por qué no me dicen? Con razón ya todos están ahí. ¿Por qué no me avisan? Avísenme. ¿Qué dice Hechos? Unos profetas. Ah, caray. Y luego entre ellos había un profeta llamado Agabo. Hasta nombre, hasta tiene nombre. En el Nuevo Testamento tenemos profetas. Ahora, profetas en dos sentidos. Oficio de profeta, como Agabo. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo de Agabo con Pablo. Y luego, la otra parte de la palabra profecía es la revelación de Dios o la manifestación de Dios, la predicación, la proclamación de la palabra de Dios. También se le puede llamar profecía, de acuerdo a lo que está diciendo el apóstol Pablo en 1 Corintios 14, que es ¿para qué? Exhortar, edificar y consolar. Es decir, si se levanta un profeta, y otra vez les repito este mismo ejemplo, y dice, hermanita Marta, Dios me habló, y Dios me dijo, así delante de todos, que estás viviendo en pecado, y que te tienes que arrepentir, y que estás embarazada. Sí, y todo risa y risa, ¿no? Oigan, exhibir a una persona, exhibirla públicamente, ¿es edificar a la iglesia? ¿Cuántos hacen eso? ¿Cuántos pseudoprofetas
Pero la profecía es para exhortar, exhortar a que deje el pecado, obviamente, con todo respeto y con cuidado, con tacto. Consolar, edificar. Para eso existe la profecía, la predicación, la proclamación de la palabra. Y luego entonces, precisamente tenemos el don de la profecía. El don de profeta es usado en la iglesia para los creyentes y para los no creyentes también. Porque vamos a hacer la comparación del don de profecía y el don de lenguas para la próxima semana. ¿Sale? Ya no, tranquilos, porque ni llegué al tercer punto hoy. Entonces, pero ustedes no me avisan. Así es de que vamos a dejarle ahí, hermanos. Aterricemos este mensaje acerca de los dones espirituales. Es que no solamente dejemos que Dios nos capacite, sino que Dios nos use. Él quiere hacerlo. Él quiere llenarte con su Espíritu Santo para que accionemos, para que proclamemos, para que el mundo sepa que hay un Dios, que hay esperanza, que hay perdón y que el único que puede darlo es Jesucristo. Cierre sus ojos, incline su cabeza. Padre, te damos gracias porque a través de tu Espíritu Santo nos capacitas a los creyentes para poder hacer las cosas más efectivas, presentar tu palabra con claridad a través del don del conocimiento, atender a tomar decisiones correctas a través de la sabiduría, creer en lo sobrenatural a través de la fe, proclamar tu palabra a través de la profecía. Señor, si tú quieres hacer milagros, sanidades en medio de tu pueblo, ayúdanos, abre nuestra mente, quita toda incredulidad de ahora de nosotros y permítenos, Señor, caminar en el área sobrenatural. Perdónanos, Señor, si no creemos, perdónanos si somos escépticos, perdónanos, Padre Celestial, si no hemos atendido a tu llamado correctamente. Y aquí estamos, Señor, bendice a cada familia, bendice a tu iglesia en esta mañana, tarde ya, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.